Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Y hoy vamos a analizar el caso del asesino de los torsos de Cleveland, revisando los datos conocidos y construyendo el perfil de quién pudo ser este asesino. Comencemos. El principal sospechoso de este acto es el Dr. Francis Edward Sweeney. Tuvo una infancia difícil, perdiendo a sus padres desde muy joven, pero logró estudiar y graduarse como cirujano. Este hombre era alto y corpulento, con una tendencia a la bisexualidad y al alcoholismo, además de tener psicosis. Tuvo una experiencia que marcaría su destino. Sirvió como médico en la Primera Guerra Mundial. En el campo de batalla realizaba amputaciones y operaciones, un hecho que junto con su profesión le daría la habilidad para descuartizar cuerpos sin mayor inconveniente. Durante su niñez solía recorrer caminos y quebradas de Kingsbury Run, el escenario central de sus futuros crímenes. La presión del trabajo y una tendencia hereditaria al alcoholismo comenzaron a minar en la estabilidad del Dr. Sweeney. Su alcoholismo lo consumió y acabó divorciándose debido a su constante estado de borrachera y además por haber abusado íntimamente de su esposa. Esta separación coincide exactamente con la aparición de la primera víctima, que aunque la policía se negó a vincularla oficialmente, es considerada la víctima cero. En 1934 se encuentra la parte superior de un torso, desnudo y mutilado, una mujer no identificada a orillas de un lago. Le faltaba la cabeza y el cuerpo mostraba señales de haber sido conservado en cal viva o quemado con alguna sustancia. Días después aparece la parte baja del abdomen. Este caso es recordado como el de la Dama del Lago. El 23 de septiembre de 1935, el caso toma notoriedad cuando dos niños encuentran dos cuerpos decapitados en avanzado estado de descomposición cerca de una pendiente llamada Jackass Hill. Los cuerpos parecían haber sido lavados y desangrados para borrar evidencia. A ambos se les encontró marcas de ataduras en las muñecas, indicando que fueron inmovilizados antes de ser decapitados. Lo más desconcertante fue que los forenses concluyeron que ambas víctimas habían sido decapitadas mientras estaban vivas y conscientes. Cerca de las cabezas enterradas se encontraron los miembros masculinos de estos cuerpos. Uno de los cuerpos fue identificado como el de Edward Andrassy, un joven de 28 años con mala reputación y vínculos con barrios conflictivos. En 1936, Eliot Ness, el legendario cazador de Al Capone, es nombrado director de seguridad pública en Cleveland. El 26 de enero, los restos de una mujer fueron hallados dentro de una cesta, confundidos por los testigos como chuletas de cerdo. Gracias a las huellas dactilares, se reconoció como Florence Polillo, una mujer de 42 años con antecedentes de prostitución. La cabeza nunca fue encontrada y los músculos de su cuello también mostraban que había sido decapitada viva. Días después se encuentra la cabeza de un hombre envuelta en un pantalón. Al día siguiente su cuerpo desnudo aparece casi al frente del departamento de policía de ferrocarriles. La víctima, que lucía afeitada y bien alimentada, no pudo ser reconocida a pesar de los esfuerzos, y fue apodado Tattoo Man, o sea, el hombre tatuado. La autopsia también reveló que fue decapitado mientras estaba vivo. El patrón de la carnicería se hizo más evidente. A los hombres los decapitaba y les cortaba el miembro, mientras que a las mujeres las decapitaba y les cortaba literalmente todo. O sea, les cortaba los brazos, las piernas, las manos, todo. No tenía un perfil de víctima definido, ya que mataba a hombres, a mujeres, a blancos, a negros. No había nadie que se pudiera salvar de este tipo. El 22 de julio, otro cuerpo decapitado aparece en Big Creek. Era un hombre de 40 años, demasiado descompuesto para ser identificado, y había sido decapitado en el mismo lugar donde fue encontrado, mientras aún seguía vivo. El 10 de septiembre, un vagabundo divisa el torso de un hombre flotando cerca de una cloaca en Kingsbury Run. Eliot Ness, ya frustrado, ordena interrogar a una gran lista de sospechosos, desde carniceros hasta enfermeros, e incluso se ofreció una recompensa de $1000 para atrapar a este tipo. El 23 de febrero de 1937, un séptimo cuerpo es encontrado. Apareció flotando en la misma playa donde fue hallada la Dama del Lago, el primer cuerpo. Un detalle turbio fue que un trozo del pantalón del cuerpo fue introducido en, ya saben qué cavidad,
El 6 de junio de 1937 se descubre el esqueleto podrido de una mujer de color. La policía lo reconoció como el 8º caso. En 1938, el asesino vuelve a renovar su repertorio de sadismo y esta vez le saca los intestinos y el corazón a la siguiente víctima. El 18 de agosto de 1938, ya completamente desesperado, Eliot Ness recorrió todo Kingsbury Run y mandó a incendiar todas estas casas que son como hechas puro de lámina. Bueno, mandó a incendiarlas todas, porque eran ahí las casas en donde se alojaban ilegalmente los mendigos, dejando a los vagabundos sin refugio. El jefe del laboratorio de delincuencia, David Coles, había seguido una pista en secreto al Dr. Francis Edward Sweeney, el que les comenté desde el inicio. Coles lo perfiló por su habilidad para descuartizar cuerpos, su envergadura física para transportarlos y su tendencia bisexual, que podría explicar la variedad de las víctimas, ya que pensaban que las víctimas tenían un factor sexual. Por eso es que, pues al matar a hombres y a mujeres, dedujeron que podría ser bisexual. En agosto del 38, Eliot Ness, abatido, acude a Coles y decide interrogar al Dr. Sweeney. Sweeney, que era hermano de un político famoso, se mostró ansioso durante el interrogatorio. Se dedicó a burlarse de Ness, insinuando sutilmente que él era el asesino del torso. Ness se convenció de que él era el asesino, pero no existía ninguna prueba física que lo vinculara con los crímenes. Los crímenes del asesino del torso de Cleveland se detienen en 1938. Sweeney se autoexilió en varias instituciones mentales a medida que sus problemas con el alcohol y su esquizofrenia aumentaban. Este caso, al día de hoy, nunca ha sido resuelto. Sí tienen a un sospechoso principal, que es el Dr. Sweeney, pero como tal no hay un dedo acusador que pueda decir que él fue efectivamente. Desde el sanatorio, el Dr. Sweeney se dedicó a mandarle cartas burlándose a Eliot Ness, las cuales se volvían cada vez más amenazadoras, acusándolo a él y a su familia hasta la década de los 50. Esto obsesionó y sumió a Ness en una depresión de la que nunca logró salir. Eliot Ness fallece el 16 de mayo de 1957 a los 54 años, poco después de publicar su famoso libro Los Intocables. El Dr. Francis Sweeney fallece el 9 de julio del 64 en el Hospital de Veteranos de Dayton. El asesino de los torsos de Cleveland dejó un rastro de 12 víctimas confirmadas, 13 si contamos a la Dama del Lago. Se cree que el asesino pudo haber seguido activo incluso hasta los 50, elevando la cifra de asesinatos a más de 40. El patrón de ataque y la sofisticación forense sugieren que este asesino era altamente organizado y sádico. El elemento más consistente en estos crímenes era la decapitación, que era su firma indudable. Los forenses concluyeron que las víctimas eran decapitadas mientras aún estaban vivas y conscientes, y esto obviamente refleja un acto de sadismo extremo. A nivel de desmembramiento, variaba, como les dije, a los hombres solamente los decapitaba y les cortaba el miembro, mientras que a las mujeres las trozaba en pedacitos, demostrando de alguna forma mucho más odio hacia las mujeres que a los hombres. Los cuerpos eran encontrados lavados, desangrados y drenados para borrar todo rastro de evidencia, mostrando que este hombre tenía un conocimiento anatómico y forense, además de que las víctimas a menudo eran sumergidas en aceite corrosivo o cal para preservarlas y quemar su piel. Los asesinatos no ocurrían en Kingsbury Run, eran perpetrados en algún lugar privado y controlado como un galpón o un matadero o alguna clínica, con suficiente privacidad como para tomarse todo el tiempo del mundo en lo que hacía y luego los cuerpos eran llevados allá, excepto el que mencioné que sí murió en el lugar en donde fue encontrado. Con el tiempo, el asesino se volvió cada vez más osado y temerario, llegando a dejar cadáveres en lugares cercanos al departamento de policía, como evidentemente un símbolo de burla, de no me están atrapando y yo sigo matando, que también demuestra el narcisismo que tenía este tipo. El perfil psicológico se alinea con un individuo con graves trastornos de personalidad y un alto nivel de psicosis, en que encaja muy bien con la descripción del Dr. Sweeney. Tenía un alto coeficiente intelectual. Los investigadores concluyeron que era un psicópata muy listo, tanto o más que los detectives que lo perseguían. La profesión del Dr. Sweeney como cirujano le proporcionaba el conocimiento anatómico y la destreza necesaria para poder ser quien era
el asesino, ser quien drenaba la sangre y amputaba las partes de los cuerpos. También se dedujo que los crímenes eran cometidos por placer. Por eso fue que se dedujo que esta persona era bisexual por el hecho de matar tanto hombres como mujeres. Si nos quedamos con la idea de que muy probablemente el Dr. Sweeney era el asesino de los torsos de Cleveland, su necesidad de burlarse y acosar a Eliot Ness con postales amenazadoras durante tantos años refleja el alto grado de narcisismo y la necesidad de probar superioridad que tenía, incluso después de que los crímenes se detuvieran. El asesino de los torsos de Cleveland fue un asesino serial organizado y sádico, impulsado por el placer, con una base de conocimientos médicos muy alta. Su inteligencia le permitió borrar huellas y finalmente eludir a la justicia, dejando a Eliot Ness en la ruina porque cayó en una depresión muy dura, y además a la ciudad en el terror y en la incertidumbre de que, aunque podemos decir que sabemos quién es, lo más probable es que sí haya sido el Dr. Francis Sweeney. Como tal, no podemos señalarlo porque no hay pruebas suficientes y vamos a estar no sé cuánto tiempo más sin saber quién es él. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.